Hola a todos, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy os enseño a cambiar de fondo de escritorio con la aplicación Lively. Lively es un programa gratuito y de código abierto para fondos de escritorios animados. Aquí tenemos la página web de Lively, la cual viene por defecto en inglés, pero si vamos hacia aquí arriba podemos traducir la página web y cambiamos a español. Una vez hecho esto, si bajamos nos explica qué es Lively, el cual nos dice que es un software gratuito y de código abierto para fondos de escritorios animados. Aquí te explica que es un software de código abierto y totalmente gratuito. Aquí nos dice los requisitos del sistema operativo Windows 10 o superior, el tipo de procesador, la memoria, los gráficos, almacenamiento 1 GB de espacio disponible. En la parte derecha tenemos el creador del proyecto, de la aplicación, y sin más pues pasaríamos a lo que es la descarga e instalación de este programa. Una vez descargado nuestro archivo, daríamos un clic al icono de Lively y una vez abierto, como podéis comprobar, ya tendremos aquí todos los fondos de escritorios animados que nos ofrece la aplicación. Podríamos probar, por ejemplo, esta de lluvia. Aquí, dándole a los tres puntitos, nos informa acerca de establecer como fondo de pantalla, previsualizar fondo, la podemos personalizar, mostrar en el explorador de archivos, la podemos compartir, eliminar fondo de pantalla o editar. Vamos a darle a una previsualización. Y así es como quedaría. Y bueno, pues todo es ir probando. También tenéis la opción de agregar vuestros fondos de pantalla. Le daríamos aquí al signo más, seleccionando un archivo o bien introduciendo una dirección URL, por ejemplo una dirección de YouTube, como nos pone aquí en el ejemplo. Si queremos volver al fondo anterior que teníamos, pues nos vamos aquí arriba donde dice un fondo de pantalla activo y en esta ventana le daríamos aquí a la X para quitarlo. Y como veis volveríamos al estado inicial. Vamos aquí a la rueda dentada, donde es la configuración, donde aquí nos da una serie de opciones para iniciar con Windows, el cual tendríamos que dejar activado ya que se necesita para ejecutarse en segundo plano para reproducir el fondo de pantalla. También está por defecto activado la visibilidad del icono de la bandeja del sistema y por lo demás pues se dejaría tal cual como viene por defecto, a no ser que vosotros queráis cambiar algo a vuestro gusto, pero yo de momento lo dejo así tal cual. Aquí en el apartado sonido, volumen general viene por defecto a un 75 de volumen. Si algunos fondos que tenéis tienen sonido, pues lo podéis quitar desde esta barra, ponerlo a 0, ya que hay algunos fondos que tienen audio, pero eso ya va a preferencia de cada uno. Y aquí en reproducir audio solo cuando el escritorio esté en primer plano, pues se deja también marcado por defecto. Y bueno, pues todo es ir explorando y agregando vuestros fondos favoritos. Aquí también tenéis para marcarlos, los que os gusten, y se agregarán automáticamente a favoritos. Desde este icono que veis, pues aquí tenemos el sonido, el cual lo podemos manejar a nuestro antojo, o quitárselo del todo o bien dejarlo a la opción que viene por defecto. Y son unos fondos muy originales. Pues nada amigos, espero os haya gustado el vídeo. Esto ha sido todo por hoy. En la caja de comentarios os dejo el enlace a la página web para que podáis descargaros el programa y nos estamos viendo en próximos vídeos. Muchas gracias y hasta la próxima.